Porque el gobierno afirmó que ya la próxima semana se va a poner en urgencia el proyecto de eutanasia. Y para analizar este tema he estado precisamente con el diputado Vlado Mirosevic, que impulsó esta iniciativa del Partido Liberal, y vamos a tomar contacto también con Marlene Pérez, diputada independiente de la UDI, con quien vamos a retomar en un ratito más. Pero vamos a conversar con el diputado Vlado Mirosevic. Esto fue una promesa de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric de ponerle urgencia. Ahora señala que lo va a hacer en el mes de septiembre y es algo que usted había impulsado. Estamos hablando esto hace 10 años. Sí. Bueno, buenos días a la gente que está en su casa. Efectivamente, llevamos una década promoviendo esta ley en Chile, que es una ley humanitaria, una ley compasiva, una ley que naturalmente se hace cargo de casos puntuales donde hay sufrimiento extremo, donde la ciencia médica ya no puede curar, no tiene que ofrecer la medicina. Se está en una etapa absolutamente terminal. Sí, o sea, hay dos causales. Uno son enfermedades terminales propiamente tal. Se entiende por terminal que la medicina dice la muerte está próxima en el tiempo, está cercana en el tiempo. Ya. Y no hay curación. Pero no hay ningún tratamiento. No hay ningún tratamiento, no hay curación. Por lo tanto, lo único que queda son cuidados paliativos, que después ya podríamos hacer un doble clic sobre esa otra ley que aprobamos, que es la ley de cuidados paliativos, que hoy día ya está vigente en Chile. Y hay una segunda causal, que son casos donde no es terminal necesariamente la enfermedad, porque no está próxima en el tiempo. O sea, son enfermedades, por ejemplo, las degenerativas, las ELA, que pueden durar muchos años, pero no hay curación, por una parte, y producen un sufrimiento extremo al paciente. Ya, un sufrimiento intolerable. Intolerable. Vamos a seguir hablando, diputado, pero antes quiero invitarlos a todos ustedes en sus casas a debatir con nosotros, a contarnos qué piensan de este proyecto, están de acuerdo o no, quizás algunas preguntas que quedan ahí sobre la mesa, háganlo en nuestro WhatsApp, también por supuesto lo puede hacer a través de X, así que todos invitados a la comunidad de Alerpa. Diputado, ya, pero esto fue aprobado en la Cámara. Sí. Ahora tiene que haber un nuevo trámite en el Senado y es ahí donde se va a poner urgencia. Así es. Y lo que ha señalado la ministra de Salud es que se van a establecer indicaciones. Sí. Por ejemplo, plazos. ¿A quién se le tiene que pedir esta eutanasia? Sí. Bueno, efectivamente el presidente se había comprometido con nosotros, lo hizo en la cuenta pública, lo hizo también a propósito de un caso puntual de Susana Moreira, que le aprovecho de enviar un abrazo, y también de Tulsi Jara, que es son dos pacientes que hoy día están pidiendo públicamente la eutanasia. Usted comprenderá que un paciente que está en una situación extrema, la mayoría no lo piden públicamente porque están completamente abogados y a también su situación, digamos, médica, de salud. ¿no? Pero hoy hay dos casos de connotación pública que lo están pidiendo. Una es Tulsi Jara, que es de Arica, y ¿cómo se llama? Y Susana Moreira, que es de Santiago. Ambas han dado una lucha por años, están con un sufrimiento muy complicado y la verdad es que, bueno, como explicaba, hay dos grandes causales, terminal o de sufrimiento extremo. Intolerable, claro. Y después de eso hay requisitos, ¿no? Hay requisitos que establecemos muy claramente en la ley, por ejemplo, que el paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales, obviamente. Nadie puede reemplazar esta decisión. Nadie puede forzarlo o presionarlo también a pedir, a solicitar eutanasia. Claro, tiene que ser, dice la ley, libre de cualquier presión externa. Ya. Por ejemplo, imaginemos que haya un caso donde... Porque aquí hay que ponerse en todos los escenarios, ¿no es cierto? O sea, esta ley tiene que estar bien regulada para que no se preste para abuso. Entonces, si hay una persona, un familiar directo que tiene un interés patrimonial, por ejemplo, podría estar forzando a un paciente a tomar una decisión. Presionarlo. Entonces, en ese caso, el médico tiene que cerciorarse de que esté absolutamente libre de presión externa y que sea una decisión meditada y prolongada en el tiempo, ¿no? Ya, o sea, no puede ser una decisión de la noche a la mañana, solicitarlo y que se dé inmediatamente. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando, diputado? ¿Un plazo desde que, por ejemplo, se pide por primera vez? Bueno, parte de lo que tenemos que regular bien ahora en el Senado es cuáles van a ser los momentos en los cuales el paciente tiene que reiterar su voluntad, ¿no? Es una discusión que está abierta y que probablemente el gobierno a través del Ministerio de Salud va a hacer una indicación respecto de eso. Yo soy partidario... Lo señalaba la ministra, dijo que iba a establecer los tiempos, pero aproximadamente, ¿de cuánto podríamos hablar? Es que la ley no establece un periodo de tiempo, lo que establece son momentos. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, el paciente podría solicitar la eutanasia en su primera oportunidad al médico.
en cualquier fase de su enfermedad, pero ya con el diagnóstico claro de enfermedad terminal o enfermedad de sufrimiento intolerable, en cualquier momento el paciente puede solicitar la eutanasia. Esa sería la primera. Luego de eso, puede haber un segundo momento, que es cuando el médico que tiene que garantizar las facultades mentales, en este caso es un médico psiquiatra. O sea, tiene que haber una certificación de que el paciente está en pleno uso de sus facultades mentales para poder, digamos, tener la autonomía o la libertad de poder pedir la eutanasia, ¿no es cierto? O sea, acá estamos hablando de una comisión, de un grupo de médicos que finalmente tiene que tomar la decisión, no solamente el médico tratante, sino, por ejemplo, acá se incorpora un psiquiatra, un especialista que pueda dar cuenta de que él está con sus facultades mentales bien. Sí, claro, lo que se establece es que está el médico tratante, que es el que lleva todo el proceso, y requiere en este caso una segunda opinión, una certificación del psiquiatra. En ese momento también tendría que pedirle entonces al propio psiquiatra, decir, sí, yo confirmo mi voluntad de querer solicitar la eutanasia, ¿no? Ese sería un segundo momento. Y el tercer momento es justo antes de que se practique. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. La última oportunidad, digamos, de arrepentirse, decir siempre en realidad el paciente, no. Mira, esto es una ley voluntaria, absolutamente voluntaria, no se le va a obligar a nadie. Y segundo, una ley donde el paciente puede arrepentirse cuando quiera. Ahora, hay que decirlo mirando la experiencia internacional, que los médicos son muy estrictos respecto a estos requisitos. Los pasos. Porque básicamente, si es que no fueran estrictos, los médicos están bajo la amenaza de ser perseguidos penalmente y ser encarcelados, porque sería un homicidio. Y ahí la objeción de conciencia, por ejemplo, de cada médico, que dice en realidad, yo no estoy capacitado, no lo voy a hacer porque mis convicciones me dicen que no corresponde. ¿Qué pasa ahí? No, esto es una ley de inspiración liberal, por lo tanto nosotros respetamos la libertad del paciente a expresar su voluntad de querer partir dignamente, y también respetamos la voluntad del médico o del equipo médico que no quisiera practicar la eutanasia. Claro. Eso es absolutamente legítimo, la ley lo contempla, y hay que decir que el Colegio Médico años atrás hizo una encuesta dentro de sus socios o sus miembros del gremio. Y hay primero, hay una gran mayoría a favor de la ley, sobre el 60% de los médicos, casi el 70% está de acuerdo con que se legisle del tema. Y además hay más de un 50% que estaría dispuesto a practicar la eutanasia. Por lo tanto, esas son las últimas estadísticas que tenemos, pero de todas maneras está contemplado en la ley la posibilidad de la objeción de conciencia. Pero quiero decirlo también de que, a ver, esto es para casos donde son casos humanitarios, o sea, es casos donde ya el médico también se da cuenta que hay un sufrimiento extremo, que él mismo no puede ofrecer curación, que la ciencia médica llegó a su límite, que no tiene sentido obligar a sufrir, porque, Maribel, la ley actual, a ver, pongámonos la ley actual, te obliga a sufrir hasta el final. Y la pregunta es, ¿por qué una persona no va a ser libre en su propia conciencia, puesto en esos zapatos? Porque, a ver, para nosotros es re fácil los diputados legislar y obligar a sufrir desde nuestras casas porque no estamos ahí. O sea, nosotros no estamos con una enfermedad terminal, no sabemos lo que significa ese sufrimiento. Entonces yo aquí hago un llamado a toda la gente que ha tenido o hemos tenido casos de sufrimiento en el final de la vida de nuestros seres queridos. Hemos visto lo que eso significa. ¿Tiene sentido de verdad, poniéndose la mano en el corazón, a la gente que nos está escuchando, tiene sentido obligar a sufrir a un paciente que ya sabemos está desahuciado, la muerte va a llegar pronto, no sabemos, quizás en meses más, en semanas más? ¿Tiene sentido que sufra? Miren, déjenme contar la experiencia de Holanda. Yo hablaba con gente allá. Sí, antes de que vayamos con esa experiencia, porque se habla mucho de los requisitos, mucha gente dice, oye, pero ¿qué pasa si un menor de edad lo está pidiendo? Sí. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, diputado? Bueno, hay que decir que en Chile hemos tenido casos de menores de edad. Valentina Moureira. Valentina era una adolescente de 16 años que pedía la eutanasia. Lamentablemente no había ley, por lo tanto no se le podía practicar la eutanasia, no se le podía respetar su voluntad. Pero se lo obligó a sufrir hasta el final. ¿Y el proyecto establece un límite de edad para solicitarla? Sí, la establece. Nosotros, pensando en el caso de Valentina, Freddy, por lo demás, su padre ha hecho una causa, fue al Congreso, apoyó la ley, en fin. Nosotros ya habíamos presentado la ley, esto fue como el 2016. Y bueno, y en ese marco, nosotros lo que hicimos fue incorporar
menores de edad, desde 14 en adelante. Ya. Sin embargo, fue rechazado en la Cámara. Esa indicación, por así decirlo. Por lo tanto, quedó solamente mayores de edad. Si usted me pregunta a mí, el sufrimiento de un adolescente no es distinto de una persona adulta. No veo cuál es la diferencia. En lo que sí tenemos que hacer es un procedimiento especial, porque ese adolescente todavía no tiene autonomía plena, no es mayor de edad, tiene una autonomía progresiva. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un procedimiento especial para que el menor de edad tuviese que tener acuerdo con sus padres. Si no hubiese acuerdo con sus padres, tiene que ser un tribunal de familia. Si es que el menor insiste, puede llevar los antecedentes a un juzgado de familia que le podría dar la razón o no a ese paciente. Pero déjenme decir que en América Latina, en otros países, por ejemplo en Colombia, el Tribunal Constitucional de Colombia le reconoció a los menores de edad el derecho a la eutanasia también. Ellos tienen ley de eutanasia hace rato. ¿Menores de edad estamos hablando de 14 años en adelante aproximadamente? En el caso de Colombia, si la memoria no me falla, esto fue un menor que era de 8 años, si no me equivoco, o de 12, no recuerdo exactamente, pero el tribunal hizo un fallo donde le reconocía lo que ya estaba en el derecho a la eutanasia para adultos en Colombia, le reconocía al menor que estaba sufriendo, que no tenía cura, el derecho a morir. Porque había acuerdo de sus padres y porque él también estaba de acuerdo. Había un consenso también de su familia y él también había reiterado... Ese consenso de la familia aplica solo respecto de menores, menor de edad, porque de adultos no aplica. Pero ahora, nosotros perdimos esa batalla en la Cámara. Vamos a ver si es que lo podemos reponer en el Senado, no estoy tan seguro, pero de nuevo aplica el principio de humanidad. O sea, de nuevo, esto es una cuestión humanitaria, no... Diputado, queremos sumar a Marlene Pérez, diputada independiente, también de la UDI, diputada, me imagino que ha seguido esta conversación que hemos tenido acá con el diputado Mirosevich sobre este proyecto que se le va a poner, ¿no? Suma urgencia ya a partir del mes de septiembre, va a ser discutido en la Cámara Alta, en el Senado. ¿Su parecer, diputada? Bueno, primero que nada, saludar a Vlado y saludar a ti también, justo Maribel. Hola. A mí me preocupan varias cosas. Primero, la crisis que hoy día tenemos en salud. A mí me parece que estamos discutiendo un tema que yo no quiero decir que no sea relevante, pero sí creo que hoy día tenemos un sistema de salud que lamentablemente hemos visto en las últimas noticias, tenemos antecedentes que son graves, alarmantes. Y siento que hoy día colocar en discusión la eutanasia en la Cámara de Diputados lo único que va a provocar es dividir. Hoy día teniendo tantas crisis en el país, tantas urgencias, me parece insólito, y lo digo de verdad y con alta responsabilidad, que nos pongamos a discutir este proyecto, entendiendo de que hoy día tenemos un sistema de salud con listas de espera, los cuidados paliativos, las personas se están muriendo de cáncer. Usted dice que no es prioritario discutirlo en este momento. Usted dice que no es prioritario, no es una prioridad discutir este proyecto en este momento, entendiendo que va a causar división en el Congreso. Por supuesto, Maribel, hoy día necesitamos avanzar en cosas urgentes. Las personas hoy día, los que están viendo hoy día el programa, te aseguro que están preocupados de lo que está ocurriendo hoy día con las personas que se están muriendo de cáncer, con lo mal que está funcionando el sistema. Las personas lo que están en este minuto pensando en sus hogares es lo que está pasando con la cantidad de homicidios que hemos tenido en este último tiempo, y resulta ser que siento que el gobierno desvía la atención de las verdaderas urgencias que hoy día tenemos con estos temas que lo único que hacen es polarizar. El gobierno lo que necesita es lograr acuerdos en la Cámara de Diputados para poder sacar adelante la reforma de pensiones y no seguir dividiéndonos. Es lo mismo que pasó con el tema del aborto. Por Dios, yo no es que esté en contra de lo que dice Vlado, pero primero preocupémonos de tener un mejor sistema de salud, de tener las políticas públicas, de que hay una ley que es muy importante, que yo lo revisaba antes de ingresar al proyecto, y lamentablemente no tenemos hoy día, no se está cumpliendo a cabalidad como correspondería. Entonces, ¿qué pasa? Diputada. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros hoy día? ¿Aprobar una ley de eutanasia? ¿O tenemos un desafío mayor, que es realmente que la garantía que tienen hoy día las personas enfermas de tener dignidad en la salud que se le entrega sea una prioridad para nosotros como Congreso? Esa pregunta se la vamos a hacer al diputado Mirosevich. Sí. Acá se ha señalado que no es la prioridad. Sí.
A ver, va a polarizar. ¿Tenemos la ley? Lo primero, sí. A ver, lo primero respecto, que es importante explicar a la gente que nos escucha, esta ley no tiene nada que ver respecto de la crisis de salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casos donde no hay cura. La ciencia médica no tiene cura, por lo tanto, si hay un paciente que está terminal, eso es independiente de la crisis o no que hay en salud. Porque incluso teniendo el mejor sistema de salud del mundo, no podría ser curado, porque la ciencia no tiene manera de curar a un enfermo terminal. Por lo tanto, la pregunta es, en el final de la vida, cuando ya no hay vuelta, en el final de la vida, ¿tenemos que obligar a sufrir al paciente o le podemos ofrecer que parta en paz si es que él lo decide? Nadie los va a obligar, pero si él decide evitarse el sufrimiento del final de la vida, que muchos de nosotros lo hemos visto, porque aquí todo el mundo tiene algún familiar que ha sufrido en el final de la vida. En ese escenario, eso es indistinto del sistema de salud, que queremos mejorar, por supuesto, pero esta ley no tiene nada que ver con eso. Usted dice que va por carriles absolutamente distintos. Es que va, porque ¿saben por qué va? Porque en Canadá, que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, también hay ley de eutanasia, porque no tiene que ver, es cuando ya no hay curación. Cuando ya no hay curación y en cambio hay sufrimiento extremo, ese paciente tiene el derecho de poder partir con dignidad, despedirse de su familia y partir en paz. Entonces, ¿Diputada? Eso es lo primero. Pero sobre la polarización, un solo punto, perdón, Maribel. Aquí la sociedad chilena ya zanjó esta discusión. Los únicos que no hemos sido capaces de aprobar, aunque yo llevo 10 años peleando por esto, somos en el Congreso. Y a mí me da vergüenza que llevemos que no hemos sido capaces de aprobar esta ley en el Congreso. Porque si uno mira las encuestas, el 75% de los chilenos en la última encuesta está de acuerdo con esta ley y hay otras encuestas que muestran 80% de apoyo. Entonces, es transversal políticamente, es transversal religiosamente. Esto, mira, esto no tiene que ver con una pelea política, esto tiene que ver con humanidad. Ya, con eso. Y con esos argumentos le pregunto a la diputada, ¿qué le parece a usted finalmente lo que se ha señalado? Porque lo que señala el diputado Mirosevic es que son carriles distintos, una cosa del sistema de salud, claro, se está viviendo una crisis, pero otra cosa es un proyecto que lleva ya 10 años en el Congreso. ¿Por qué no se podría discutir ahora? ¿Hay un tema valórico también que está ahí para usted, diputada? O sea, sin duda tiene que ver con un tema valórico, pero yo quiero ir más allá. Vlado recién colocaba el ejemplo de otros países que tienen el mejor sistema de salud. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo primero? En la ley sobre los derechos y los deberes de los pacientes se habla de una ley que las personas puedan tener una muerte digna, ¿verdad? Pacientes bien atendidos por un sistema de salud, políticas públicas. Si no hemos sido capaces de hacer esto, con las últimas cifras que hoy día hemos visto de la cantidad de pacientes que hoy día se están muriendo, insisto, de cáncer porque no tienen la atención oportuna. O sea, y nosotros hablando de la eutanasia, yo no digo que no vayan por carriles distintos, pero ¿qué es lo primero, Vlado? Lo primero que tenemos que trabajar es en realmente entregar un sistema de salud a las personas que hoy día están enfermas en nuestro país. Esto es como que comenzamos a hablar no de lo relevante, esto es como ya, usted dice que se desvía el foco. Yo creo que esta es una estrategia del gobierno, Maribel, perdona, con esto termino. ¿Sí? Para mí, sacar estos temas hoy día es definitivamente, por más que diga Vlado que todo Chile quiere la ley de eutanasia, todo Chile quiere un mejor sistema de salud, todo Chile quiere un mejor sistema de seguridad para que la gente no se siga muriendo y no sigan matando a los chilenos. Por favor, convengamos de que esta no es una prioridad y no estoy de acuerdo con él cuando él menciona de que solamente nosotros no hemos sido capaces de colocarnos de acuerdo. Yo entiendo que hay pacientes y hay situaciones críticas, lo comprendo perfecto, pero lo primero es lo primero y hoy día tenemos una crisis de salud que ha sido alarmante los últimos antecedentes que hemos tenido, de lo que han pasado inclusive con los cadáveres. Entonces, por Dios, y nosotros hablando de eutanasia, a mí me parece que no corresponde, que tenemos que ir de lo urgente, ¿verdad? Todo es importante, pero tenemos que ir al urgente. Y hoy día lo urgente es tener un mejor sistema de salud y me gustaría poder estar en este panel hablando de cómo mejoramos la salud en nuestro país. Les pido un minuto a ambos porque nos han llegado varias opiniones a través de la cuenta de X, la mayoría, hay que decirlo, a favor. Nos dice en estos momentos Diego Rivera: hola amigos, en lo personal, si una persona está consciente, puede decidir y está con una enfermedad terminal, si puede decidir terminar con su vida.
digamos, que es lo que establece la ley, ¿no, diputado? O sea, una persona tiene que estar consciente. Sí. Pero eso le quería preguntar. ¿Y qué pasa si una persona luego de una enfermedad terminal pierde la conciencia? ¿Se puede dejar por escrito, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer en ese caso, según la ley? Sí, miren, la ley que nosotros aprobamos en la Cámara es una ley bastante buena, bastante bien regulada y que toca ese punto. Porque hay un paciente que puede haber perdido la conciencia, pero que nosotros establecemos un mecanismo, que es una especie de testamento vital, que se llama voluntad anticipada. O sea, yo puedo dejar por escrito, ante notario, que esta es mi disposición, mi voluntad expresa frente a una situación como esta, por ejemplo, una cierta enfermedad terminal o lo que sea. De esa manera se va a respetar la voluntad del paciente, incluso perdiendo la conciencia. Ahora, si es que la persona no dejó un testamento vital y a su vez perdió la conciencia, no hay cómo interpretar su voluntad. O sea, esto tiene que ser, porque es un tema muy delicado, tiene que ser una voluntad expresa, no puede ser interpretado por la familia no puede decir, no, si él estaba de acuerdo con la eutanasia, no, eso no basta. Aquí tiene que haber una voluntad expresa. Ya, vamos a seguir revisando otra de las opiniones que nos han llegado y nos dice, interesante el proyecto, el de eutanasia. Si se asegura la voluntad del paciente, evitando presiones de posibles herederos y la libertad de los médicos, asegurando la objeción de conciencia, me parece un proyecto necesario. Saludos. Diputada Marlene Pérez, ¿qué le parece a usted este tipo de opiniones? Acá se habla de que es un proyecto necesario si es que se cumplen no los requisitos que se establece en la ley. En este caso también que exista, por ejemplo, la objeción de conciencia de los médicos que no quieran aplicar la eutanasia. Sí, lo que pasa es que yo quiero ir más allá. No es me refiero a lo que he mencionado desde el inicio. Mira, hoy día, ¿cómo están funcionando los cuidados paliativos? Le pregunto, hablado. Marlene, tenemos noticias sobre eso. Pero estamos hablando de dos leyes distintas. Una es una ley de cuidados paliativos. Y la otra es la ley de eutanasia. Diputada Pérez, la ley de cuidados paliativos, ahí ustedes estuvieron de acuerdo con eso. Sí, a lo que voy yo es a lo siguiente, de que a mí me parece lamentable que hoy día estemos discutiendo una ley de eutanasia o que le estemos colocando urgencia, cuando para mí creo que lo urgente es que mejoremos el sistema de salud. ¿Me entiendes? Me parece de verdad contradictorio y que Vlado diga que podemos avanzar por carriles distintos. Por supuesto que se puede avanzar por carriles distintos, pero acá sabe perfectamente el gobierno que en este proyecto no tiene todos los votos del Congreso, hay personas que no están de acuerdo definitivamente, hay bancadas completas que no van a dar el apoyo, digamos, a este proyecto. ¿Y por qué no nos enfocamos en lo urgente? Insisto, acá es importante que las personas entiendan que los enfermos muchas veces mueren porque no reciben una atención oportuna. Entonces nosotros lo que estamos pensando es en poder que ellos decidan si morir. O sea, ¿por qué no luchamos primero por la vida de las personas? Maribel, no es lo que yo te estoy mencionando no es algo que yo lo escucho todos los días cuando estoy en terreno, cuando estamos en las distintas reuniones. Las personas están hoy día viviendo momentos súper complejos porque lamentablemente el sistema público hoy día no está respondiendo. Tenemos listas de espera, personas que tienen cuidados paliativos que no los están recibiendo. Entonces, por Dios, preocupémonos y enfoquemos todo nuestro esfuerzo para que eso no ocurra, para que realmente entreguemos una salud digna a los enfermos de nuestro país. Y después de aquello comencemos a discutir otro tipo de proyectos, pero yo insisto, a mí me parece que hoy día esto es desviar la atención de las verdaderas urgencias que tiene el país en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, etcétera. Usted dice que siempre se dice el argumento es que no es el foco, que no es la prioridad. Siempre me dicen que no es el momento. Llevamos 10 años luchando por esto, que es un respeto a la libertad y a la dignidad de las personas. Llevamos 10 años y siempre me han dicho no es el momento. Cada vez que queremos discutirlo, no es el momento. Entonces, la verdad, mira, perdón, con los últimos antecedentes, ¿de verdad piensas que hoy día deberíamos estar sentados en este panel para hablar de la ley de eutanasia? Yo creo, Marlene, Marlene, te puedo responder de la siguiente manera. Yo creo que nosotros debimos haber legislado sobre esto hace mucho rato, porque aquí hay pacientes que están sufriendo y tenemos una legislación actual que obliga a sufrir, que es una ley inhumana. Y entonces yo te digo, Marlene, esto es verdad.
¿Estamos legislando en un mal momento? Sí, porque estamos legislando tarde. Debimos haber legislado hace 10 años atrás. ¿Y saben por qué lo digo? Porque a mí se me cae la cara de vergüenza de ir a hablar con Susana Moreira o con Tulsi Jara, que están sufriendo, y lo único que me dicen es: no entiendo por qué en el Congreso tus colegas no quieren aprobar esto. Entonces, esto es como la ley de divorcio. Mira, la ley de divorcio pasó tanto tiempo que la sociedad chilena ya estaba de acuerdo en este tema. Sin embargo, en el Congreso, atado al pasado, a ciertos dogmas, a cierto fanatismo, no querían ley de divorcio. Pero todo el mundo en la sociedad chilena ya estaba de acuerdo con eso. Entonces aquí pasa lo mismo. La mayoría de Chile quiere ley de eutanasia. ¿Y saben qué, Marlene? No le asignan a este debate, no le asignan el dramatismo que le asignan a algunos en el Congreso. Miren, vamos a ver finalmente, luego de que se ponga la suma urgencia de parte del gobierno, cómo avanza. Por lo pronto esto ya se aprobó, recordemos, en la Cámara de Diputados, así que vamos a seguir muy de cerca qué es lo que va a suceder ahí en el Senado. Les quiero agradecer que hayan estado acá, y es importante también abrir la discusión y conversar. Y de eso se trata también nuestro programa, poder conversar, debatir, y que la gente también... Sí, dígame, para finalizar. 10 segundos, solo para decir que yo quiero decir hablado que creo que lo importante, así como él nombró 2 casos, hay muchos casos de personas que están en esa situación, pero créeme que hay millones de personas en Chile que están esperando tener una salud digna y no llegar a la opción que ustedes están proponiendo. Solo eso. Muchas gracias a ambos por haber estado acá en Alerta. Que estén muy bien. Chao.